Buenos días, estoy en el canal de Tita y Amanda. Espero que estén bien todos. Les deseo lo de siempre, que Dios los cuide, que Dios los guarde, los proteja de todo mal. Que si andan de viaje, acuérdense que primero arrodíllense antes de salir de viaje y cuídense mucho y que disfruten su viaje. Gracias a Dios que pueden hacerlo. Habemos personas que aunque queramos no podemos porque pues hay otras prioridades, pero qué bueno que hay personas que puedan ir a disfrutar, a irse de viaje. Y pues que Dios los guarde donde anden. Eh, Fíjese que sigo en el libro de Mateo y aquí vienen unas cosas bien cañonas, pero pues son leyes de Dios y se las voy a leer. Estoy eh, en Mateo Mateo 5, versículo 21. Desde ahí parto. ¿Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados? No matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es como cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Hay otro que dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos ojos ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Versículo 31. También se dijo, el que se divorcie de su mujer debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo, si un hombre se divorcia de su mujer, a no ser por motivo de infidelidad, es como mandarla a cometer adulterio. El hombre que se case con la mujer divorciada cometerá adulterio. Sigo en el 33. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados. No jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añade viene del demonio. Aquí viene lo bueno. 38, versículo 38. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malvado, antes bien, si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te hace un pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Da al que te pida y al que espera de ti algo prestado. No le vuelvas la espalda.
Capítulo 43. Ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores, para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque si hace brillar un sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores, si ustedes aman solamente a quienes lo aman, ¿qué mérito tiene? A quienes los aman, perdón, ¿qué mérito tiene? También los cobradores de impuestos lo hacen, y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos como es perfecto el Padre de ustedes que está en el cielo. Capítulo 6, versículo 1. Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien, pues en ese caso no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un necesitado, no lo publiques al son de trompetas. No imites a los que te dan espectáculo en las sinagogas y en las calles para que los hombres los alaben. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Cuando tú ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando recen ustedes, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo, y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Y recen así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. El libro de Mateo está tan interesante. Me veo como adormilada. Lo que pasa es que anoche, yo tengo muchas noches de no dormir, muchas, porque me enfermé de la mentada culebrilla que le dicen, ay, me veo hasta como que ando como toda, pero no, es la pastilla que me tomo, perdónenme. Voy a tratar de abrirme los ojos. Esa mentada culebrilla me dio, pero nomás me dio en una parte de mi cuerpo, me dio aquí, ya está todo cicatrizado. Pero ese pedacito que me dio me hizo sufrir tanto. No dormía, me ardía, me dolía. Tenía que dormir con el brazo así porque pues como es aquí en medio no lo podía doblar. De manera que yo así colgando el brazo se me dormía y yo pues no hallaba cómo acomodarlo y todas esas noches no dormí. Fueron como 15 días que yo estuve mal. Pero bendito Dios, eso ya se me quitó. Entonces yo dije, pues ya se me quitó, ya bien padre y todo. Sí, duermo bien ya de mi brazo. Pero posteriormente a esta enfermedad te queda una neuralgia tan, tan, tan fea que después no dormí del dolor de la pierna. No podía moverla, no podía doblarla. Si hacía un movimiento, ay, sentía que mi pierna, ay, no, el dolor horrible.
Ahorita ya es un dolor que puedo soportar porque antes no lo aguantaba. Eso tampoco me dejaba dormir. Yo no le deseo a nadie, pero a nadie en este mundo eso. Es algo muy feo. Ojalá y nadie se enferme de eso, y menos los niños, nadie, ni los adolescentes, nadie, nadie. Una vez, una amiguita que yo tuve, muchos años tuvimos amistad ella y yo, ya murió. Ella tenía 83 años y a ella como a los 82 años le dio, pero le dio aquí, dijo que le había dado en todo esto y la espalda. Cuando ella me lo platicó, me dijo, nena, qué cosa tan fea es eso, qué horrible, no, 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 tú no sabes el dolor que te da. Dice, yo le hablaba a mi mamá para que viniera por mí, que ya me llevara, yo ya me quería morir porque ese dolor no lo soportaba. Y yo no tengo el dolor porque yo sí soy muy aguantadora para los dolores. Soy muy aguantadora, no tienen idea. Y lloro y lo que ustedes quieran a veces, pero digo, ¿cómo que no voy a caminar? Voy a caminar. ¿Cómo que no me puedo mover? Claro que me puedo mover. Y me muevo y camino y así iba cojeando a la tienda donde yo tenía que ir a entregar, que me pedían cosas. Decía yo, ¿por qué no me voy a mover? Sí me muevo, claro que sí. Entonces, pues se me inflamaba más. Y porque pues mi trabajo es a veces de ir, de llevar cosas. Y pues tienes que, ¿cómo se llama? Tienes que pues darle para adelante, o sea, no te puedes quedar este esperando a que el dolor se quite o tal. Tú tienes que hacer tus cosas, te tienes que mover, tienes que ser fuerte, tienes que pedirle a Dios, Señor, quítame este dolor, o no sé si quieres que lo tenga, pues ayúdame a ser más fuerte. Porque tampoco le voy a decir a Dios, ay, no sé, yo no soy nadie, Él puede hacer conmigo lo que Él quiera. Pero le digo, dame fuerza para aguantarlo, Señor. Si me vas a seguir teniendo así, dame fuerza. Eso es lo que le pido, para tener valor de aguantarme. Y Dios me lo da, gracias a Dios. Entonces, y pues ando con ese pequeño dolor. Dicen que es un dolor, ya lo había dicho en un video, post-herpéutico. O sea, porque esto es herpes zoster. Horrible, por cierto. Y pues ni modo, hay que apechugar y y aguantar. Bueno, retomo. Eh, Jesús, cuando se ponía a hablar a todas las personas que le hacían el favor de escucharlo, porque pues tampoco te puedes poner a obligar a alguien a que te escuche hablar de su Padre Santo, te daba tantos consejos, te daba tanta sabiduría, te daba, o sea, yo me imagino esto, que el pueblo de Israel estaba tan cerrado que tenías que explicarle con manzanitas. A lo mejor el haber vivido bajo jueces, bajo profetas, bajo los mandamientos, pues los hizo muy sumisos, muy sometidos, y ellos no veían nada fuera de su cobertura. O sea, a lo mejor no pensaban que había cosas malas saliendo ellos de algún lugar, o pensaban que si cuidando así a su familia ahí iba a estar todo bien. Entonces no sabían qué cosas pasaban más allá. Y yo me fijo que que Jesús les tenía que explicar las cosas más simples, porque ellos hasta le decían, oye, oye Señor, ¿y por qué esto y por qué aquello? Eran demasiado ingenuos en muchas cosas y en otras eran demasiado listos, algunos, pero la mayoría eran como, seguían los mandamientos, seguían sus creencias y y eran buenas personas. Pero si algo estaba fuera de el mandamiento de Dios, pues lo repudiaban. Ellos decían, no, esto es la ley de Moisés, esto hay que seguirlo como dijo Dios en el monte Sinaí, los mandamientos y todo. Sí, que era
circuncidarse, que era ¿cómo se llama? Circuncidarse al octavo día, eh, hacer una ofrenda a Dios con un animal sacrificado, dependiendo del pecado. Entonces todo eso cuando llegó Jesús cambió totalmente. Él les explicó que todas esas leyes pues ya eran obsoletas, o sea, obsoletas, viejas, muy viejas. Y él les estaba dando a entender que con su llegada ellos estaban aprendiendo nuevos mandamientos, nuevas cosas. Que odiabas al enemigo, pues no. Jesús ahora les decía, no, no puedes odiar a tu enemigo, tienes que pedir por él, tienes que rezar por él, tienes que orar por él, tienes que, pues, comprender, tienes que ser más, pues, más, condescendiente con las personas, pues, que los ofendían. Y créanme que es muy difícil aguantar que te hagan una ofensa y quedarte callado. Es bien difícil eso, pero yo estoy tratando de ah, llevar las cosas así como mi Dios quiere. Pero es muy difícil cuando te ofenden y quedarte callada. Pero dices, bueno, dijo esto de mí, me ofendió, y piensas, esta persona no conoce a Dios, no sabe que todo lo que le haga a las personas que no le hacen daño, lo va a pagar algún día de alguna manera. Entonces, nosotros tenemos que pensar en nuestro futuro, cómo queremos vivir, porque siempre nos persigue el pasado. Si hacemos cosas buenas, pues cosas buenas nos va a dar Dios. Si hacemos cosas malas, el pasado siempre está atrás y regresa. Acuérdense, yo leo mucho los libros de Samuel. Cuando el rey David, siendo un hombre de Dios, sabía que él estaba cometiendo un pecado, se enamora de la esposa de Urías, un soldado muy querido por él. Y y él tenía esposas, pero le gustó Betsabé y mandó a Urías a la batalla y le dijo a los soldados, a los demás, déjenlo a él al frente para que lo maten. Y era una persona que quería muchísimo al rey David, que era su amigo, pero no obedeció el que se fuera a dormir con Betsabé porque el rey David ya había estado con ella y había quedado embarazada. Entonces ella le dijo, ¿qué hago? Estoy embarazada y mi esposo tiene tanto tiempo que no viene, anda ya en la guerra, ¿verdad? Entonces él mandó traer a Urias y le dijo, vete a dormir con tu esposa, descansa. Le mandó un manjar de comida y dijo Urias, pero ¿por qué? O sea, no quiero irme a dormir. ¿Cómo me voy a ir a dormir yo bien cómodo y toda mi gente allá está en el campo durmiendo al intemperie? Yo no voy a hacer eso. Entonces le dijo una vez y no, se fue a dormir allá con los soldados. No fue a dormir con Betsabé. Y luego le volvió a mandar decir que era una orden. No lo hizo. Dijo, no, yo voy a dormir aquí a la intemperie con todos los soldados, porque yo voy a dormir en una cama cómoda. Y todos ellos, entonces, cuando le dijeron a David que no había llevado a cabo su orden, entonces dijo, bueno, entonces vayan a pelear y cuando Urias ande, mándelo al frente para que lo maten. Entonces el rey David se casa con Betsabé, pero su primer hijo le dijo el profeta Natán, porque lo fue a ver, y le dijo, pues le dio a entender que había un hombre que se había apoderado de una ovejita, de un hombre, ese hombre nada más tenía una ovejita, y pues se la quitó el hombre malo. Entonces, pues le dice David,
mándame a ese hombre malo y yo me encargo de que pague 4 veces la oveja. Y le dijo Natán, el profeta Natán, dijo, ese eres tú, David. Tú te quedaste con la esposa de Urías, tú hiciste eso. Y él tenía más esposas. Entonces le dijo, de hoy en adelante, todas las personas de esta casa, pues le dio a entender que siempre se iban a estar cuidando porque el mal había entrado a la casa de David por ese pecado que había cometido. Dijo, por esto que tú hiciste, tu propia sangre te va a perseguir para matarte. Entonces el rey David y le dijo, y el hijo que estás esperando va a morir. Entonces cuando ya nace su niño, pues nace con problemas de salud y se acuerda David de lo que le dijo el profeta Natán. Se va a donde tiene el arca, ahí había mucha sal siempre y él se acuesta ahí, ayuna 7 días o más, no toma agua, no come y se la pasa ahí bañándose con la sal porque él quería que purificarse de ese pecado y que Dios lo perdonara. Entonces el ayuno ayuda mucho para que Dios te escuche. De todas maneras, se murió su hijo, como le dijo el profeta Natán. Y cuando crecen sus hijos, Absalón quería el trono y él ya era muy viejo. Entonces él anduvo haciendo campaña para quedarse con el trono de David antes de que muriera, pero en otras ciudades, lejos. Porque el abuelo de Betsabé le había agarrado mucho coraje por eso que había hecho David, porque se enteró que mandó matar a Urías para quedarse con Betsabé. Entonces él también provocó que Absalón anduviera metiéndose en esa revuelta de querer hacer las cosas campaña para quedarse con el trono, aunque David todavía no moría. Entonces Betsabé va y le dice a David, oye, tu hijo se anda proclamando rey y tú me prometiste que después de ti seguiría mi hijo Salomón. Y entonces él se levanta, va y proclama a Salomón, que era un medianito, todavía no estaba grande, como el que lo iba a suceder. Y habla con Salomón y le da consejos de que reine bien, de que sea justo, de que... Pues también le debió decir, no vayas a hacer lo que yo hice, ¿verdad? Le dijo, Dios escudriña nuestra mente y también nuestro corazón. Así es que ten mucho cuidado con las cosas que hagas. Y le dio muchos consejos cuando... Entonces Absalón se da cuenta y empieza a perseguir a David para matarlo. Todos los generales que estaban con David estaban enojados con Absalón. Y David se va a esconder. Y pues tiene miedo de que lo mate su hijo para poder quedarse con el palacio. Entonces Absalón hace algo muy malo. Cuando David anda huyendo, él se acuesta con todas las concubinas de David, incluso la hija del rey Saúl, que era también la primera esposa de David. Entonces, pues andan persiguiéndolo y todo, y cuando dan con Absalón les dice David, no lo maten por favor. Pero para todos los generales Absalón ya era un reo de muerte por eso que había hecho, y todavía David no sabía que se había acostado con sus esposas cuando estaba en el palacio y él andaba huyendo, porque él nada más se había llevado a Betsabé cuando se fue a esconder y a su hijo Salomón y pues toda la gente que lo siguió. Entonces pues encuentran a Absalón. Entonces venían hacia el frente un general y Absalón le iba a clavar su espada. Pero cuando Absalón venía en el caballo, él
en un árbol estaba una rama así, un pico, y él donde quiso brincar para pelear con el otro, se le encajó la rama y ahí quedó colgado, y ahí lo terminó el general de David. Y cuando le dijeron a David que Absalón había muerto, pues David se puso a llorar como loco en el palacio, y todos los generales dijeron: nos hace sentir mal, Señor, porque nosotros lo que hicimos fue nada más cumplir con nuestra obligación. Él te faltó al respeto, él esto y esto, y ya le empezaron a decir todo lo que hizo. Y pues dijo: bueno, discúlpenme, ¿verdad? Pero pues él quería mucho a Absalón, era su hijo. Pero todo lo que había hecho Absalón estuvo muy mal. Y el primer hijo de David abusó de su media hermana, de Tamar, abusó de ella, y David se quedó como si nada. Y eso también se lo dijo Natán, porque David era un papá muy, muy pasalón, o sea, le valía queso. Y eso que hizo también su hijo Amnón era motivo de muerte, era un pecado. Y él se hizo de la vista gorda. Entonces por eso el profeta Natán le dijo que en su vida nos iba a apartar la espada de su familia, y que su hijo Absalón lo iba a perseguir. Le dijo: tu propia sangre te va a perseguir para matarte. Entonces nosotros tenemos que checar muy bien las cosas que hacemos, el tamaño de lo que vamos a hacer, porque ese es el tamaño de lo que nos va a venir del cielo, o bueno o malo. Entonces ahí David, como les digo, cometió errores por el amor tan grande que le tenía a sus hijos cuando violó a su hermana. Decía Amnón: es mi media hermana. Era su hermana, porque eran hijos del mismo papá. Y pues su hermano mató a Amnón por eso que hizo con su hermana. O sea, desde que Natán le dijo todo eso, él le dijo que el Dios del cielo le había mandado decir eso, todo pasó con David. Se quedó sin sus hijos. Obvio tuvo más hijos, pero él protegió más a Salomón, porque él era hijo de la esposa que más amaba. Entonces, pues les digo, las cosas que hacemos hay que pensar muy bien. A veces decimos: no pasa nada, sí pasa. Por eso siempre tenemos que estarle hablando a Dios, pidiéndole perdón por las cosas, por más pequeñas que sean, porque a Él no le agrada que haga las cosas que, que tú sabes que están mal. Yo pienso que nadie te tiene que decir: oye, no hagas esto, porque a Dios no le gusta. Tú sabes. Si tú estás leyendo la Biblia, tú sabes que no le agrada a Dios. David no tenía Biblia, tenía pergaminos, pero sabía que todo eso que hizo él estaba mal. Lo de Betsabé, lo de matar a Urías, lo de pasarle a su hijo Amnón el que violara a su hermana, lo de su hijo Absalón el querer ¿cómo se llama? El golpe de estado. O sea, muchas cosas mal hizo David. Entonces cuando él andaba huyendo, le dice a Dios: Señor, ayúdame con este problema de que su hijo lo andaba persiguiendo. Yo te prometo que te voy a hacer un templo, el más bonito. Y le dijo Dios: el templo no me lo vas a hacer tú, el templo me lo va a hacer tu hijo Salomón. Y lo que hizo David fue, mientras vivió, pues con los tributos, guardar el oro, guardar todo lo que las piedras preciosas, lo que le mandaban las ciudades que le llevaban tributo, para que cuando Salomón empezara a hacer el templo, pues fuera el templo más bonito y no batallara tanto. Y ya voy a cortar el video porque se les va a hacer muy largo. Perdónenme, pero a veces estoy hablando de estas cosas y me voy y no me fijo en el tiempo. Espero que les haya gustado mi video.
recordando a Jesús en todo lo que dijo por la Semana Santa. Y que Dios me los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia y de mí también. Que Dios alce su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz y en mí también. Acuérdense que el primer mandamiento, amarás a tu Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente, y solo a Él servirás. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y que no se les olvide que el principio de la sabiduría es el temor y el respeto a Dios. Cuídense mucho si andan de viaje. Acuérdense de citar el Salmo 121. Que Dios me los guarde.